Jake Reiner se permitió una vez creer que estas Navidades por fin sentiría que volvía a casa. Tras años de distancia emocional y silenciosa separación, se había preparado para un reencuentro que esperaba reparar a viejas fracturas. En su mente se imaginaba sentado una vez más a la mesa familiar dentro de la casa de los Brentwood, oyendo las voces de sus padres llenar las habitaciones, sintiendo, aunque solo fuera brevemente, que la familia podía estar completa de nuevo. Esa frágil esperanza se destruyó con una sola llamada telefónica la noche del 14 de diciembre. Rob Reiner y Michelle habían sido encontrados muertos, brutalmente asesinados, sus cuerpos presentaban docenas de puñaladas. En un instante, todo plan, toda esperanza y toda ilusión de reconciliación se derrumbaron en algo irreconocible. Lo que siguió fue aún más insoportable. El nombre que surgió casi de inmediato fue Nick Reiner. No un extraño, no un intruso, sino su propio hermano menor, el niño al que Jake había protegido una vez con devoción instintiva, el chico al que había defendido disculpado y amado sin condiciones. El peso de aquella revelación fue aplastante. Consumido por el dolor, la incredulidad y una furia que ya no podía contener. Jake apareció en la KCBS y pronunció unas palabras que congelaron a la audiencia en un silencio atónito. Advertí a mis padres, dijo. Temía que un día hiciera algo que no pudiera deshacerse. Aquella frase no fue una simple expresión de ira, sino el derrumbamiento de una creencia que Jake había mantenido durante la mayor parte de su vida. Fue el momento en que la negación dio paso a la claridad. En los días siguientes, Jake decidió hablar abiertamente, quitando capas de silencio, para revelar una dolorosa verdad familiar que había permanecido oculta durante mucho tiempo: el favoritismo, la indulgencia y los silenciosos compromisos que habían rodeado a Nick y que con el tiempo habían contribuido a crear las condiciones para la tragedia. Por eso cuando Nick le llamó desde la cárcel suplicando ayuda, insistiendo en su inocencia, rogándole que le ayudara con la fianza, Jake dijo que no. No por crueldad, sino por comprensión. Sabía que esta familia se había fracturado mucho antes de que se derramara la sangre, y que Nick ya no era una grieta que pudiera repararse, sino una falla que finalmente había cedido. La noche del 17 de diciembre, Los Ángeles se sentía inusualmente pesada, como si la propia ciudad contuviera la respiración. Mientras Nick Reiner subía los fríos escalones de piedra del Palacio de Justicia, Jake estaba sentado en el estudio de la KCBS, un lugar que había marcado gran parte de su juventud y de su carrera. Bajo las duras luces del estudio, su rostro parecía más delgado, hundido por las noches de insomnio y el dolor implacable. Su traje oscuro colgaba de un cuerpo alto que ahora parecía ligeramente encorvado, como si años de responsabilidad tácita se hubieran instalado finalmente en su columna vertebral. La pulida confianza de un reportero experimentado había desaparecido. En su lugar, había un hombre visiblemente desgastado, erosionado lentamente por el tiempo, la memoria y la pérdida. Se sentó erguido, pero su postura era rígida. Tenía las manos apretadas contra el escritorio, los nudillos pálidos por la presión. Cuando empezó a hablar, su voz era baja, áspera, como si cada palabra tuviera que abrirse paso a través de un pecho apretado. «Me he sentado aquí», dijo en voz baja, «durante tantas noches largas, pero nunca una como esta». Y entonces empezó, no con titulares ni acusaciones, sino con fragmentos de memoria desiguales y crudos, desplegando la historia de su vida tal y como la sintió realmente. Habló de crecer con el apellido Reiner, un apellido que provocaba sonrisas y admiración en los demás, pero que para él, a menudo, se sentía como un abrigo demasiado grande que se esperaba que llevara sin rechistar. Jake Reiner nació el 16 de mayo de 1991, en Los Ángeles, hijo mayor de Rob Reiner, el legendario cineasta, y Michelle Singer Reiner, una fotógrafa de talento. Su infancia estuvo llena de creatividad, risas y la presencia de su abuelo Carl Reiner, cuyo humor y calidez daban forma al hogar. Se contaban historias con la misma facilidad con la que se compartían las comidas, y el arte no era una aspiración sino una forma de vida,
Sin embargo, la infancia de Jake no fue un cuento de hadas. Creció junto a su hermana menor Romy y su hermano pequeño Nick, y desde muy pequeño aprendió lo que significaba ceder el paso. Ser el mayor significaba hacerse a un lado a menudo sin que nadie se lo pidiera. Jake recuerda que acomodarse a Nick le parecía instintivo, como si el papel le hubiera sido asignado en el momento en que nació su hermano. Nick era más pequeño, más frágil, más volátil, y por eso Jake aprendió a encogerse. Renunció a sus juguetes, a su espacio, y a las explicaciones que merecía dar. Aún es pequeño, le repetían, y cada vez asentía con la cabeza tragándose sentimientos para los que aún no tenía palabras. En aquellos recuerdos, Nick siempre era el centro de atención. Cuando Nick estallaba, la casa giraba en torno a calmarle. Cuando Nick lloraba, todo se paraba. Jake aprendió a sentarse en silencio en los rincones, a controlarse para no aumentar la tensión. «Estoy bien», decía incluso cuando nadie le había preguntado. Lo que empezó como amor se fue convirtiendo poco a poco en autocomplacencia. Rob y Michelle querían a Nick con ferocidad, con el tipo de devoción impulsada por el miedo que nace de la preocupación de que un hijo pueda desaparecer por completo. Le protegían, le consentían, creían que la paciencia y la tolerancia acabarían por limar sus asperezas. Jake recuerda a su padre riéndose de comportamientos que se salían de lo normal, a su madre abrazando a Nick y susurrándole: «Es que lo está pasando mal». Jake estaba a su lado comprendiéndoles, pero sintiendo que poco a poco se iba formando una distancia entre él y la familia que compartía. Nunca culpó a sus padres por querer a Nick. Comprendía su miedo. Pero a medida que crecía, sentía que él mismo se convertía en el que llevaba el resto, la estabilidad, la responsabilidad tácita de no causar problemas. «Estoy acostumbrado», le dijo una vez a su madre, medio en broma, medio en verdad. Michelle sonrió sin saber que aquellas palabras eran una súplica silenciosa que ella nunca oía. La adolescencia de Jake encontró refugio en el béisbol, una tradición transmitida de Carl a Rob y luego a él. Rob llevó a su hijo al estadio de los Dodgers innumerables veces, los dos sentados uno al lado del otro, bajo el sol de California, compartiendo momentos que no requerían explicación. «Mi padre me transmitió su amor por el béisbol, y yo se lo transmití a Jake», dijo una vez Rob con orgullo, recordando viajes a Cooperstown que le emocionaron hasta las lágrimas. Esos momentos anclaron a Jake incluso cuando otra imagen se oscureció en su vida: Nick. Cuando Nick tenía 15 años, la adicción entró en escena. Al principio apareció en forma de pequeños disturbios, miradas ausentes, enfados repentinos, desapariciones inexplicables. Jake recuerda que pensaba que su hermano pedía ayuda, pero ese grito pronto fue engullido por el caos. Año tras año, Nick pasó por escuelas, centros de rehabilitación y promesas de cambio. Cada regreso traía esperanzas renovadas. Jake recuerda a Nick en la mesa con las manos temblorosas, la voz apenas por encima de un susurro, diciendo: «Esta vez estaré bien. Lo digo en serio». Rob asintió. Michelle cogió la mano de Nick, aferrándose a aquella promesa como si fuera el último salvavidas. Jake estaba junto a ellos, deseando desesperadamente creer, pero aterrorizado, porque ya había creído demasiadas veces antes. El dolor más profundo no era solo ver cómo Nick se deshacía, sino ver cómo sus padres se desgastaban lentamente bajo el peso del miedo y el agotamiento. Rob parecía envejecer de la noche a la mañana. Sus silencios se alargaban, sus hombros se hundían bajo la preocupación constante. Michelle vivía en un perpetuo estado de espera, esperando llamadas telefónicas, esperando pruebas de que su hijo estaba vivo, esperando una señal de que no había desaparecido del todo en la oscuridad. Y ahora, sentado bajo las luces del estudio, Jake comprendía que todo aquello, los compromisos, el silencio, el amor mezclado con el miedo, les había conducido hasta aquí. A una Navidad que nunca llegaría, a un hogar alterado para siempre, y a una verdad que ya no podía evitarse. Jake oyó una vez a su madre decir en la cocina con la voz temblorosa: «Mientras él siga respirando, no me rendiré». Había noches en las que Nick volvía a casa completamente fuera de control, y Jake veía cómo su padre se interponía instintivamente entre los dos hermanos, haciendo de escudo.
Michelle lloraba a puerta cerrada intentando que Nick no viera sus lágrimas. Jake comprendió entonces que su familia ya no vivía como una familia normal. Vivían en modo supervivencia día a día, hora a hora, tenemos que salvarle. Rob dijo una vez. Jake no contestó, porque había empezado a temer la siguiente pregunta: ¿quién salvaría a la gente que intentaba salvarle? En esos años de formación, Jake aprendió a observar más de lo que hablaba y empezó a alimentar la idea de irse de casa, de empezar una vida y una carrera propias. Tenía miedo de que la fama erosionara poco a poco su intimidad, de tener que ocultar tragedias como la de un hermano adicto. Jake se quedó una vez entre bastidores, viendo brillar las luces sobre otros, y se preguntó si tendría el valor de salir a ellas. A veces hablaba en voz muy baja, como si se dijera a sí mismo: ¿y si este camino no es el mío? Esa pregunta le persiguió durante todos sus años de crecimiento. Por eso, a pesar de llevar el prestigioso apellido Rainer, Jake eligió su propio camino y no se precipitó hacia los focos. Asistió a la Universidad de Syracuse, especializándose en periodismo televisivo, donde realmente se encendió su pasión por la narración y el reportaje de noticias. Después de graduarse, Jake comenzó su carrera como reportero trabajando en emisoras locales como Keyon en Salinas, y luego en KPRC Channel 2, en Houston, de 2016 a 2018, donde era muy querido por sus colegas, por su profesionalidad y cercanía, especialmente en coberturas relacionadas con las fuerzas del orden. La carrera periodística de Jake progresó constantemente, desde las emisoras locales a los mercados más grandes, desde historias de interés humano a los deportes. Se convirtió en un rostro familiar en la pantalla, con una voz firme y ojos enfocados, pero cada noche cuando regresaba a casa se quitaba el micrófono y se quitaba la chaqueta del traje. Una vez más, se enfrentó a esa sensación familiar de vacío durante sus años en Houston, y más tarde en KCBS KKAL en Los Ángeles. Jake vivió la vida de un verdadero reportero, corriendo a las escenas, realizando entrevistas, presentando emisiones y llevando historias a la audiencia con un corazón sincero. No rehuyó los focos de su familia, pero siempre mantuvo cierta distancia, construyendo su nombre con su propio esfuerzo. Al mismo tiempo, su amor por el béisbol nunca se desvaneció. Fue copresentador del podcast The Inclined Dodgers, en el que él y sus amigos compartían su pasión por su equipo favorito, grabando episodios llenos de risas y análisis reflexivos como forma de mantenerse conectado a la tradición de su familia. Al hablar de la KCBS, la espalda de Jake pareció encogerse un poco, como si fuera el último terreno al que aún podía aferrarse. Recordó los turnos de noche, las escenas frías, las vidas destrozadas de otros que una vez había narrado en un tono neutro. Elegí el periodismo, que dijo en voz baja, porque pensé que si me quedaba detrás de la historia, entonces la vida no me llamaría por mi nombre. Sonrió muy débilmente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como un fino arañazo en el cristal. Me equivoqué. Entonces un día Jake volvió a actuar, no como un heredero de la gloria heredada, sino como alguien que llegaba tarde, cargado de vacilaciones y miedo. Los papeles le fueron llegando poco a poco, de la televisión al cine, de la comedia al drama. Jake no brillaba de forma estridente ni llamativa, sino que se filtraba en la historia con la serena gravedad de alguien que ha pasado por muchas encrucijadas. El público empezó a darse cuenta de que no era solo el hijo de Rob Reiner, sino un actor con su propio tono, su propia tristeza y una forma de narrar contenida, pero persistente. El año 2023 marcó un punto de inflexión emocional, cuando Jake apareció en series como Curb Your Enthusiasm, For All Mankind, American Crime Story, y sobre todo, en el papel protagonista de la película independiente Love and Tax, donde ganó el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Myrtle Beach en 2024. Sus papeles más pequeños pero llamativos, en cosas como esta en Shock and Awe, hicieron que la gente reconociera un talento latente, una mezcla perfecta de experiencia periodística y herencia artística. Pero lo más doloroso que Jake admitió en su informe fue que cada vez que trabajaba en una película, en los escasos momentos de silencio entre toma y toma, Jake Reiner se encontraba pensando en sus padres más de lo que se atrevía a reconocer.
Cada vez que se ponía delante de la cámara, no solo actuaba para el director o el público, sino también para las dos personas que habían velado por él toda su vida. En su mente siempre aparecía la imagen de Rob de pie con los brazos cruzados detrás del plató, la mirada severa pero chispeante de orgullo, y Michelle Gendler, observando en silencio como si estuviera grabando cada momento con su cámara invisible. Había tardes en las que Jake llamaba a casa con una voz que intentaba sonar calmada, mientras su corazón se aceleraba como el de un niño. Hablaba de nuevos papeles de la primera película independiente para la que había sido elegido entre miles de candidatos. Lo hice, dijo medio en broma, medio en serio. Al otro lado de la línea, Rob guardó silencio durante unos segundos, el tipo de silencio que Jake conocía desde la infancia, y luego replicó: «Sabía que lo harías». Michelle se rió con voz temblorosa. «Siempre supe que encontrarías tu lugar». Jake guardó esas palabras como una especie de talismán, cada pequeño premio, cada modesto cumplido, que quería compartir con ellos primero. Envió fotos entre bastidores, envió artículos, incluso envió vídeos cortos grabados con su teléfono. Michelle respondió con largos y emotivos mensajes, mientras que Rob era breve y conciso, pero Jake comprendió que era orgullo que no necesitaba adornos. «Estás en el buen camino», dijo una vez su padre, y Jake releyó esa frase más veces de las que podía contar. A lo largo de su periplo cinematográfico, Jake se aferró firmemente a una creencia: estas Navidades volvería a casa. Después de tantos años de distancia tras el ajetreo y el silencio, volvería a sentarse en el viejo salón colocando sus logros sobre la mesa como regalos tardíos. Se imaginó a Rob asintiendo lentamente con la cabeza, Michelle cogiéndole la mano con fuerza. «Nuestro hijo», decía ella, y solo de pensarlo se le calentaba el pecho. Lo había planeado en su mente innumerables veces: qué vuelo coger, qué regalos traer e incluso las palabras que quería decir al entrar en casa: «I'm home». Jake creía que sería el momento en el que se borraría toda distancia y se disolverían todos los malentendidos. Creyó que por fin podría presentarse ante sus padres no como un niño que aún luchaba por encontrar su sitio, sino como un hombre que les haría sentirse orgullosos. Pero entonces todo se hizo añicos tan deprisa que Jake ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo. El 14 de diciembre, mientras Jake intentaba terminar de dirigir una película en Nueva York, la noticia llegó como un corte frío y despiadado, sin previo aviso y sin darle tiempo a prepararse. Sus padres estaban muertos. Las dos personas que habían sido las últimas anclas de su vida habían sido asesinadas dentro de la misma casa de su infancia en Brentwood. Les atacaron múltiples veces en el cuello y el pecho, causándoles la muerte de inmediato, pero la cosa no quedó ahí. Una segunda noticia le siguió como un golpe mortal. Nick, su hermano biológico menor, fue acusado de ser el autor del crimen. Jake no daba crédito a lo que oía. Se quedó allí congelado, sintiendo como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido, no derrumbándose sino alejándose en una silenciosa y prolongada caída libre. La Navidad ya no era un día de reencuentro, sino un frío vacío en el que dos sillas permanecerían vacías para siempre. Aquel dolor sin palabras se extendía a cada segundo que pasaba como una violenta ola que seguía creciendo sin fin. Jake voló inmediatamente de vuelta a Los Ángeles y se reunió con su hermana Romy. Los dos solo podían abrazarse y llorar, intentando desesperadamente aferrarse al calor de familia que aún les quedaba. El inimaginable dolor por el que pasamos a cada momento, dirían más tarde. Pero en aquel momento Jake se sentía completamente solo en el reluciente mundo de Hollywood que ahora parecía infinitamente oscuro. Sin embargo, poco después la pena de Jake se convirtió en una furia abrumadora y reveló cosas aún más dolorosas que dejaron a cualquiera que las oyera ahogándose en lágrimas. La furia se levantó tardíamente abrasadora, como si llegara después del dolor para quemar lo que quedara. Se lo advertí. Yo avisé a mis padres 3 meses antes cuando Nick decidió volver a mudarse. Susurró Jake con rabia, con la voz temblorosa por las lágrimas y la impotencia. Dijo que 3 meses antes, mucho antes de que todo se derrumbara, había avisado a sus padres ni una sola vez, no en un momento de rabia, sino por el miedo genuino de un hijo que veía acercarse el peligro. «No me siento seguro»,
había puesto un tono tan grave que hasta él mismo se dio cuenta de que le temblaban las manos. 3 meses antes, cuando se enteró de que Nick, el hermano pequeño que llevaba años sin hogar, y que había luchado contra una adicción tan grave que sus padres le habían enviado a rehabilitación docenas de veces, quería volver a casa. Jake entró en pánico. Llamó a sus padres con voz urgente y suplicante. «No dejéis que vuelva. Nick es un adicto severo completamente fuera de control. Por favor, ten cuidado. No dejes que se acerque demasiado. Tengo miedo. Tengo miedo de que un día haga algo que no pueda deshacerse». Mientras lo contaba, la mandíbula de Jake se apretó y los músculos de su cara se tensaron hasta casi dolerle. No hablaba con voz de acusación, sino con la voz de alguien que ha estado impotente durante demasiado tiempo. Dijo que había rogado a sus padres que tuvieran cuidado de poner límites para no dejar que Nick se quedara demasiado tiempo. Por favor, recordaba haber dicho «si no por mí, por vosotros mismos». No eran las palabras de un hermano enfadado, sino de un hijo aterrorizado. Pero sus padres, tal como habían sido desde su infancia con su amor sin límites por su hijo menor, optaron por el perdón y la esperanza. Creían que amar a Nick lo suficiente le salvaría. Creían que dar un techo a su hijo le ayudaría a levantarse. Jake recordaba vívidamente la suave voz de su padre Rob que le respondía: «Nick es tu hermano, está intentando cambiar. Somos familia. Tenemos que permanecer juntos». Y su madre Michelle le abrazó a través del teléfono diciéndole que supervisarían, que ayudarían a Nick a superarlo. Jake intentó persuadirles, contándoles los arrebatos violentos de Nick, los años que su hermano había pasado viviendo en la calle, la oscuridad que la adicción había sembrado en su interior. Pero la compasión de sus padres prevaleció y ahora había ocurrido la tragedia. «Nunca pensé que pudiera hacer algo así». Jake gritó de agonía, dejando a los espectadores con lágrimas en los ojos al ser testigos de su dolor. Su rabia se volvió hacia Nick, el hermano al que una vez había amado y protegido, y se transformó en un odio profundo y abrasador. «Nick mató a nuestros padres. Nick lo destruyó todo. Les dije que les había advertido y nadie me escuchó». Las lágrimas corrían por su rostro mientras Jake se sentía traicionado por su propia carne y sangre. Esa furia se desplomó rápidamente en un sofocante sentimiento de culpa. Jake empezó a preguntarse si podía haber hecho algo más. Si hubiera vuelto antes, murmuró con los ojos hundidos y desenfocados. ¿Habrían sido las cosas de otra manera? La pregunta se quedaba ahí sin respuesta, dejando tras de sí solo un interminable autotormento. Cuando pensaba en Nick, las emociones en el interior de Jake se enredaban tanto que ni siquiera podía nombrarlas. Ira, pena, lástima y horror, todo superpuesto. «Es mi hermano», dijo Jake con voz temblorosa por la contradicción, «pero también es la persona que me arrebató a mis padres». Volvió la cara hacia un lado como si no pudiera soportar que esas palabras existieran por completo en el aire. El cuerpo de Jake le traicionó por completo en ese momento. Sus hombros se retrajeron hacia adentro, su espalda se encorvó, sus manos temblaban incontrolablemente. Las lágrimas caían silenciosas pero implacables, como algo que había sido retenido durante demasiado tiempo y que ya no podía contenerse. «Se lo advertí», volvió a decir. Después de que Nick Rainer fuera detenido, el teléfono de Jake vibró una vez desde un número que conocía y temía a la vez. Sabía que era Nick incluso antes de mirar la pantalla. Jake dudó largo rato antes de contestar, como si un simple toque pudiera arrastrarle directamente de vuelta a una pesadilla que aún no había aflojado sus garras. Al otro lado de la línea, la voz de Nick era ronca y frenética, mezclada con el pánico de alguien que acababa de perder su libertad. Nick hablaba sin parar, como si temiera que si hacía una pausa, Jake le colgara. Su hermano juraba que él no lo había hecho, que algo se había descontrolado, que todo no era lo que la gente decía. «Por favor, créeme», dijo Nick con la voz quebrada. «Eres el único que me queda». Jake cerró los ojos agarrando el teléfono con tanta fuerza que le dolía, porque aquella voz había pertenecido una vez a un niño pequeño al que se había pasado toda la vida protegiendo. Entonces Nick mencionó el dinero. $4 millones para la fianza, una cifra fría y brutal, hablada como un último salvavidas. Nick le suplicó a Jake que le ayudara a usar el dinero para influir en cualquier cosa que le quedara para sacarlo de entre rejas. «No puedo sobrevivir aquí.
Nick dijo casi llorando. Solo ayúdame esta vez, por favor. Cada palabra se clavaba directamente en el pecho de Jake, donde el amor fraternal y el dolor insoportable chocaban violentamente. Jake permaneció en silencio durante mucho tiempo. En su mente apareció la imagen de sus padres Rob y Michelle, que nunca más tendrían la oportunidad de salvarse. Podía oír su propia respiración pesada como la de alguien que intenta mantenerse erguido entre dos precipicios. Nick Jake, dijo finalmente bajando la voz. No puedo. Las 3 palabras cayeron despacio pero pesaban como una piedra. No puedo usar el dinero para huir de la verdad. Nick gritó al otro lado de la línea furioso y desesperado a la vez. Acusó a Jake de traicionarlo, de abandonarlo como habían hecho todos los demás. Jake cerró los ojos con fuerza, las lágrimas se derramaron libremente. No te abandono, dijo con voz temblorosa. Pero tampoco puedo salvarte así. Ya no era una decisión de la razón, sino el límite final que se vio obligado a trazar demasiado tarde y de forma insoportablemente dolorosa. La llamada terminó con una respiración entrecortada y un silencio repentino. Jake se quedó mirando la pantalla oscurecida, sintiendo como si acabara de cortar el último hilo que le unía a su hermano. No sabía si Nick le creía, ni si aquella decisión era acertada o equivocada. Solo sabía que hay momentos en los que el amor ya no es suficiente para salvar a alguien y que eso más que cualquier otra cosa es el castigo más cruel de todos. En cuanto terminó el reportaje de la noche del 17, muchos espectadores permanecieron sentados frente a sus televisores, como si al no levantarse la historia aún no hubiera sucedido de verdad. En las redes sociales aparecieron reacciones casi de inmediato, pero a diferencia de las tormentas que la gente estaba acostumbrada a ver. No hubo discusiones a gritos ni titulares sensacionalistas y airados, sino breves líneas entrecortadas. No podía respirar después de ver esto. Nunca había visto un reportaje tan doloroso. Ya no era un reportero, era un hijo. Muchas personas admitieron que habían llorado a pesar de no haber conocido a la familia Reiner. Bastantes telespectadores dijeron que se sentían como si se estuvieran inmiscuyendo en algo profundamente privado y frágil. Algunos apagaron el televisor a la mitad y luego lo volvieron a encender como si no tuvieran el valor de seguir mirando, pero tampoco pudieran soportar apartar la mirada. Un telespectador escribió: «Estoy acostumbrado a ver las noticias para entender la vida de otras personas. Esta noche sentí que estaba presenciando un tipo de dolor que nadie debería tener que soportar nunca públicamente». Ese sentimiento de culpa persistía suspendido sin explicación. En los foros en línea, el público debatía con cruda emoción. Por un lado, el dolor por el legado de Rob Reiner, cuyas películas habían llevado la risa y la esperanza a generaciones ahora ensombrecidas por la tragedia. Por otro, la angustia por Jake y Romy, los hijos supervivientes, que soportaron lo que se describió como un dolor inimaginable. No solo perdieron a sus padres, perdieron la imagen misma de la familia. La lectura de un comentario atrajo miles de muestras de empatía. Para muchas familias ese reportaje se convirtió en un brutal recordatorio. Esa noche la gente abrazó más fuerte a sus seres queridos y llamó a hermanos y padres solo para oír una voz familiar. La tragedia de Jake ya no era solo su propia historia. Tocaba un miedo profundamente humano a que todo pueda derrumbarse dentro del mismo hogar que creemos el lugar más seguro. En los días siguientes a la tragedia, Jake luchó con pesadillas recurrentes. Las imágenes de sus padres asesinados y el eco de sus propias advertencias inutilizadas. Su ira no se calmó, se convirtió en un fuego que le quemaba por dentro, entrelazado con una irreparable sensación de pérdida. 3 meses. Hace solo 3 meses dije todo lo que pude. Si me hubieran escuchado, si hubieran tenido más cuidado. Desde la distancia, la vida de Jake Reiner parecía una brillante línea recta nacida en el seno de una familia prestigiosa con una carrera, una voz y un lugar en el mundo. Pero cuando se despojó de toda capa exterior, lo que quedó fue un hombre que había vivido demasiado silencio, demasiadas advertencias desoídas y una tragedia nacida de su propia sangre. Jake vio el peligro con antelación. Intentó hablar, intentó proteger, y precisamente por eso, su dolor no es solo una pérdida, sino un tormento de arrepentimiento para toda la vida. No solo perdió a sus padres en un único momento horrible,
sino también la creencia de que solo el amor y la advertencia bastan para evitar la tragedia. Su carrera periodística, su trabajo en el cine, todos los logros que una vez llevó con orgullo a casa, de repente se sintieron pequeños ante una pregunta sin respuesta. Si le hubieran escuchado aquel día, todo habría salido de otra manera. Jake Rayner continúa su vida con una herida que nunca se cerrará, cargando con la culpa de la rabia y el amor inacabado. Que Jake hablara no fue un intento de buscar atención, sino un último esfuerzo por convertir el dolor personal en una advertencia para los demás. Su tragedia nos recuerda que la familia no solo requiere amor, sino también escucha y claridad ante las señales peligrosas. Hay errores que no permiten una segunda oportunidad y hay navidades que nunca llegarán. Gracias por quedarte hasta las líneas finales de esta historia. Si tienes pensamientos, sentimientos o una historia propia, por favor, deja un comentario no para juzgar, sino para compartir y escucharnos unos a otros. Y si quieres continuar siguiendo historias más profundas y honestas sobre las personas detrás de las tragedias, no olvides suscribirte al canal. Gracias por leer y gracias por no apartarse.